ahí a la última píldora. Y por la tarde tenemos Comando Picadura Cumbia, otro chico, señor Tostado Cumbia, David Latimer, que se va a poner un poquito de electrónica, y José Anito, que no sabemos dónde está, pero le hemos traído los cacharros también para que cacharree un rato. Es su cumpleaños además, así que no sabemos, estamos esperando a darle la tarta o el tartazo, así que pasamos para la última. Bueno, como os decía, me he preparado esto en un minuto, y yo esperaba que todos me echasen la mano, para poder un poco hablar de esto. La verdad que, sí que, como decía Siro, sí que tenemos como una cierta experiencia, pero no le hemos dado el tiempo un poco para reflexionarlo lo suficiente, entonces vamos a hacer lo que podamos. Yo, viendo un poco esta historia, pues lo más fácil era un poco tirar un poco de los casos que ya solemos trabajar y con los que tenemos un poco de determinada experiencia, y podemos contar un poco cuál ha sido nuestro papel en esa mediación de esos proyectos. Nosotros, nosotros en determinados proyectos hemos estado como haciendo mediación desde el ámbito como técnicos, en otros casos ha sido a través de una cierta militancia, y voy a contar como una casuística los diferentes ámbitos donde nosotros hemos participado en esa mediación urbana. Uno de los casos como que siempre, que es muy conocido, que lo hemos contado 80 millones de veces, es la Cañada Real, pero no nos vamos a cansar de contarlo porque es muy ilustrativo, sobre todo para esta cuestión de la mediación urbana. En principio, bueno, Cañada Real, ya sabéis un poco todos, un asentamiento informal a las afueras de Madrid. Nosotros llegamos allí de una manera como muy casual. Veis un poco, los que no conozcáis un poco la Cañada, esta es un poco la situación. Es un camino de transhumancia donde se empezó una ocupación informal hace como 40 años. En principio era un territorio que prácticamente nadie le tenía como ninguna importancia, estaba como olvidado, se iban construyendo casas, había como una ley que permitía un desarrollo agrícola en ese territorio, y poco a poco fue creciendo, sobre todo fue creciendo también al calor de la crisis. Mucha gente fue a ocupar a ese territorio por dificultad económica, y bueno, hasta que llegó un momento que ese territorio llegó a crecer hasta 10.000 habitantes en ese camino de transhumancia, un camino lineal. Aquí ahora mismo, bueno, estáis viendo una situación en la que en esta anterior la estáis viendo la Cañada aislada totalmente, y en esta nueva situación la estamos viendo que ya conflictúa de alguna manera con otro territorio. Esto es Rivas. Cuando empieza a aparecer el territorio, el crecimiento expansivo de la ciudad, empieza a aparecer el conflicto, ¿no? Y nosotros llegamos en el conflicto. Llegamos en este momento donde empiezan a aparecer órdenes de desalojo, de derribo. Bueno, de hecho no había órdenes de desalojo y derribo, había derribos, derribos sistemáticos por parte de la policía, sobre todo a la población migrante, ¿no? Llegamos allí desde un punto de vista, desde el activismo. Fuimos con el Patio Maravillas a hacer una defensa un poco de la población que estaba sufriendo un poco esa agresión. En el primer momento, nosotros, como primera reacción y como primera mediación que hicimos, fue generar un proyecto, que era sin Estado. Esta especie de territorio, construimos como una identidad para poder un poco generar una cierta defensa al espacio. El sin Estado, bueno, nos agrupamos como una serie de colectivos donde intentamos hacer como una serie de intervenciones en este territorio. Sobre todo un poco nos preocupaba un poco visibilizar, Voy a ponerme de pie porque si no va a ser más complicado. Nos importaba un poco visibilizar un poco esta situación, que fue un poco lo primero que hicimos, y en esa visibilización, bueno, como veis, esto es Madrid y esto es la mancha de aceite de los nuevos desarrollos urbanos que aparecen en las nuevas amenazas a la Cañada. Esta es la Cañada, esto es el crecimiento, los berrocales, todos estos crecimientos urbanos, y queríamos visibilizar cuál era esta situación. Aquí veis un poco, por ejemplo, cómo se estaban planificando esos desarrollos urbanos y la amenaza que supone la Cañada. Entonces hicimos un ejercicio un poco de visibilizar un poco esta cuestión para poder un poco dimensionarlo. También queríamos desestigmatizar un poco todas estas imágenes tan conocidas de callejeros, que realmente, bueno, se usó de una manera como fuerte. El otro día estábamos un poco hablando un poco de los medios, de cómo se ha instrumentalizado los medios estas cuestiones. Pues bueno, esto era como muy habitual, Ana Rosa Quintana, todos estos personajillos que aparecen por aquí haciendo pues, sensacionalismo barato y amarillismo. Y este elemento se ha usado, o se estuvo usando fundamentalmente,
o sea, para intentar legitimar lo que era la demolición y la expulsión un poco de los habitantes en el territorio. Nosotros, para poder un poco trabajar en este ámbito, hicimos, esas son las imágenes típicas, pinchado a 5 euros, está todo el rollo, ¿no? O sea, para intentar un poco hacer un poco como todo este ejercicio, lo primero que hicimos, bueno, este es un poco el mapa de todos los poblados de venta de droga de Madrid. O sea, todos los poblados de venta, al principio la venta de droga era aquí, luego la venta de droga era aquí, y ahora la venta de droga era aquí, y luego ya se fue a la cañada, ¿no? O sea, se fue a la cañada de manera dirigida e instrumentalizada por los propios poderes políticos, sí, la propia policía, que vehiculaba a la gente a ese territorio. Realmente en Cañada Real sí que hay como un supermercado de venta de droga, pero es un supermercado que ocupa una pequeña porción del territorio. Estamos hablando a lo mejor como que hay como 100 o 200 personas dedicadas a eso frente a los 10.000 habitantes que están en ese territorio, ¿no? Para poder un poco hacer como hicimos, por ejemplo, en este caso la mediación. En este caso nuestra mediación fue hackear a la institución. Ya que la institución estaba hackeando todo esto, nosotros participamos en un proyecto que era un proyecto de recorridos por la ciudad. Proyectos de recorridos raros, ¿no? Y nosotros metimos, el recorrido era la Cañada Real, ¿vale? O sea, este recorrido lo pagó el Ayuntamiento de Madrid, estos mapas, en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. No sabían que habíamos metido la Cañada Real. Y en este mapa contábamos que ese supermercado de droga lo había redirigido el propio Ayuntamiento de Madrid. Claro, cuando le llegó esto a Gallardón, se cogió un cabreo de la hostia. O sea, porque había imprimido como 100.000 mapas de estos y aparte los repartían. O sea, eso fue en este caso como nuestro ejercicio de mediación, que fue como importante. Otra de las cosas que nosotros también hicimos, bueno, aparte de un poco de hacer un poco el gamberro, que estuvo muy bien, tuvo como una parte muy importante, planteamos hacer una oficina de asesoría jurídica, donde hacíamos como, bueno, dábamos como información básica, guías, hicimos una guía del desalojado, que la podéis encontrar online, donde damos consejos para poder un poco pues tener como una cierta defensa frente a toda esa agresión que estaban sufriendo. Esta herramienta ha llegado a tener como un papel fuerte. Nosotros no somos abogados, teníamos un abogado dentro del colectivo, pero ha tenido un papel tan fuerte que algunos abogados que trabajan en el territorio han llegado a llevar al Tribunal de Estrasburgo y a conseguir un poco una defensa, a conseguir ganar un caso y generar jurisprudencia, o sea, dentro un poco de lo que era la defensa de la expulsión y el desalojo de los habitantes de Cañada Real. O sea, entonces, bueno, o sea, la herramienta que se generó, o sea, tuvo una emancipación y se apropió por otros compañeros que sí que trabajaban un poco en este ámbito, ¿no? Luego nosotros en este territorio, nuestra mediación ha estado como más bien un poco participando en proyectos de intervención variados, variopintos, o sea, con pues esto, las oficinas, las gradas que hicimos con Santi, un banco de alimentos, una placita, o sea, como determinados proyectos que intervenían en ese territorio. Trabajamos con entidades sociales del barrio y hacíamos pequeñas intervenciones dentro del barrio. O sea, el barrio no tiene ningún tipo de equipamiento público, no tiene todo tipo de carencias. Hicimos, bueno, todo precario, todo así como muy cutre, pero bueno, eran pequeñas intervenciones que empezaban como también a generar una cierta pedagogía dentro del territorio para construir, ya os digo, no había ningún espacio de encuentro, no hay una zona de juegos, no hay ningún centro social dentro del territorio y teníamos un poco la necesidad de construirlo. La intervención más importante y que volvemos un poco a hacer, es un poco raro lo que os estoy contando, esto es la mediación a través de esto, pero la intervención más importante que hicimos, o sea, fue por ejemplo esta, Cañada Real, que es una intervención desde un plano más bien pues artístico, simbólico, desde las prácticas artísticas, así como así de activismo de guerrilla. Hicimos un cartel gigante, o sea, tipo Hollywood, son de la tipografía de Hollywood, que la pusimos en una montaña que se veía desde la carretera nacional. O sea, entonces, bueno, todo esto claro, llamó muchísimo la atención y tuvo un impacto fortísimo un poco en todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, eso nos permitió un poco, de alguna manera, llamar la atención frente a los poderes públicos dentro de Cañada Real, salió en muchísimos medios de información y nos dio paso a poder establecer como un cierto diálogo. Tener como este hito mediático nos permite, de alguna manera, introducirnos dentro un poco de lo que serían un poco los organismos, o sea, y tener una cierta legitimidad a la hora de un poco de hablar con ellos. En principio, bueno, la Cañada Real, el plan que tenían dentro de Cañada Real, todos los ayuntamientos, aquí hay 3 ayuntamientos afectados, Rivas, Madrid y Coslada.
Y luego está la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del suelo realmente, ¿no? O sea, pues dentro de esos 4 agentes, todos tenían la feliz idea de derribarlo todo y convertir ese espacio en un vergel verde que nunca había existido. Según ellos estaban restituyendo el territorio y el paisaje, pero eso nunca había existido, y expulsar a esos 10.000 habitantes. Llegó la crisis, lógicamente se replantean el modelo y empiezan un poco como a generar como un marco jurídico, o sea, donde posibilitaba este nuevo escenario. Y ese marco jurídico, bueno, es un tema un poco complejo, desafectan el territorio, permiten la reconstrucción, permiten la posible legalización de esas viviendas. Y esta señora, que es muy ocurrente, o sea, un día se le ocurre, o sea, hablando con los vecinos, como es así como tan popular o es tan popular, o sea, se le ocurre decir, hombre, si vosotros queréis, ¿por qué no nos proponéis un plan urbanístico aquí en el barrio, o sea, o en de Cañada Real, para que nosotros podamos un poco ver qué es lo que queréis? Entonces, claro, nosotros, o sea, los vecinos, que lógicamente no tenían instrumentos ni herramientas, nos llamaron, nos dijeron, esta señora nos ha dicho que a ver si hacemos un plan urbanístico, ¿no? O sea, entonces, hicimos un trabajo de generar un plan director en la propia Cañada Real. Estuvimos trabajando con los vecinos, plan urbanístico es bastante largo, complejo y tal, no lo voy a contar aquí. O sea, simplemente toda esta información está también online, descargable, accesible. Simplemente contaros que, bueno, aquí hicimos como un ejercicio, este contraplan que se desarrolló durante un año con todos los vecinos, reuniones con tal, asambleas de 500 personas, 1000 personas, o sea, teniendo grupos de trabajo pequeño, grupos de trabajo grande. Se planteó como una ordenación del territorio, se planteó como toda una ordenación de lo que serían los espacios públicos, equipamientos, los viales. Se hizo como todo un trabajo de un censo y un censo vecinal. La parte del censo vecinal es la más importante dentro de los procesos de regularización. Aquí, por ejemplo, este barrio viene un poco de ese mismo proceso. O sea, entonces, bueno, hicimos como todo este trabajo y, bueno, finalmente le hicimos como una serie de propuestas. O sea, hay muchísima información. Ya os digo que la veréis con calma. No me ha dado tiempo a cortarlo todo. Hicimos como una serie de propuestas pues para intentar un poco ejemplificar cómo podía ser ese territorio, generar como determinados equipamientos, generar zonas verdes, generar los viales que os contaba antes, o sea, generar incluso hasta viviendas de reagrupación, porque veíamos que había viviendas que no tenían las condiciones mínimas de habitabilidad y había que ordenarlas. Había que hacer también como un ejercicio, porque también fue un ejercicio de mediación que también tuvo que ver un poco con la pedagogía con los propios vecinos en el territorio. Daros cuenta que esto era como el oeste. O sea, la gente llegaba allí, ocupaba y ponía su casa y le daba igual todo. No había como una estructura organizada. Por lo tanto, o sea, pues bueno, hay como un cierto desorden, ¿no?, establecido dentro de Cañada Real, y había que hacer una cierta pedagogía para que algunas casas que habían ocupado ese territorio tenían que liberar espacio para que poder posibilitar que hubiese esos equipamientos, que pudiesen posibilitar que hubiese esos viales o que pudiese posibilitarse esas zonas verdes que se demandaban, ¿no?, por la ciudadanía, por otro lado, ¿no? O sea, entonces, bueno, este plan se presentó a la Comunidad de Madrid. Claro, se quedaron así como bocas y dijeron, hostia, al final parece que la tontería que dijo la presidenta, pues alguien le ha hecho caso y han presentado esta propuesta. O sea, no pensaban que alguien iba a hacer esa locura, ¿no? O sea, de presentar un plan director por su cuenta, sin financiación, o sea, con los vecinos, tal, y llegamos a presentar esta historia, que fue muy loca. Entonces, ellos mismos lo que hicieron, bueno, vamos a hacer nosotros un plan, ¿sabes? Ya que ellos lo han hecho sin ningún puto recurso, vamos a hacer un plan. O sea, entonces, bueno, abrieron como un espacio, hicieron un plan bastante cutre, poco copia del que habíamos hecho, o sea, como siempre, un poco siempre la copia descafeinada, etcétera, y se abrieron como una... Bueno, miraros estos momentazos, se vino también todos a hacerse las fotos, que ya estaba en la cárcel, pero bueno, en ese momento estaba de presidente, o sea, es muy curioso los pasos que han dado la gente por allí. Ahora la Cifuentes, que ya sabemos un poco a ver a dónde va. Bueno, pues todas estas cuestiones, bueno, lo que ha pasado ahora realmente, bueno, se han abierto como unas mesas de negociación, mesas sectoriales también, entre diferentes agentes. Hay una mesa de salud, una mesa de vivienda, una mesa... bueno, hay como 4 o 5 mesas sectoriales abiertas y luego se han nombrado 2 comisionados. Esto, como siempre, se duplican. El comisionado del Ayuntamiento de Madrid y el comisionado de la Comunidad de Madrid. Prácticamente, bueno, se ha habilitado como todo un camino, es un camino como dificultoso, pero en este caso, a través un poco de ese ejercicio un poco como complejo, de mediar un poco con los vecinos, de mediar con la administración, hemos conseguido regularizar de alguna manera un poco el proceso. O sea,
que parecía prácticamente imposible hace unos años, ¿no? O sea, esto es un poco la lectura. Por ahora todavía estamos un poco, son procesos muy lentos, estamos todavía en las fases, ahora se están asfaltando calles, se están haciendo pequeñas ayudas para consolidar algunas viviendas. Bueno, hay como un montón de frentes abiertos ahí y, como os digo, irá poco a poco. El otro caso que os quería contar de mediación, así rápido, es el del campo de cebada. Porque el campo de cebada es un clásico también, pero hay veces que no se cuenta un poco cuál es la mediación que ha habido ahí, dentro del campo de cebada, ¿no? O sea, el campo de cebada se cuenta un poco todo lo bonito, tal, pero bueno, aquí hay una cuestión como clave importante, que es que, bueno, cómo surge un poco o cómo se hace con un ejercicio de mediación con el ayuntamiento. Cuando aparece el campo de cebada, el único espacio cedido dentro de la ciudad como solar, porque ahora estamos hablando, o llevamos como unos años hablando de solares, pero hace 7 años, 2 minutos, hace 7 años, muy rápido. Hace 7 años, hace 7 años no había solares, o nadie trabajaba en los solares, a nadie le interesaban los solares. La gente que trabajaba o que estaba en el mundo de la ocupación ocupaba edificios, no solares, ¿no? O sea, pero empezamos luego ya como a coger como determinada intención, atractivo, el Santi abre un camino, empezamos como a interesarnos con los solares. O sea, y bueno, aquí en Madrid ya os digo, no había un protocolo de cómo poder acceder a esos solares, ¿no? De hecho, no hay ningún censo de solares de la ciudad, o por lo menos el propio censos municipales, ¿no? Ya no os digo, o sea, los censos privados que el ayuntamiento ya ni sabe o no quiere saber, o sea, cómo están. De hecho, esa información no es accesible, o sea, no tenemos como pública de esos solares. Y bueno, aparece, como os digo, aquí en este caso aparece el campo. El proceso del campo surge, esto era la piscina municipal que había en el campo de Cebada. O sea, era una piscina municipal que daba servicio a todo el barrio y a todo el distrito. El único equipamiento, porque este barrio tiene 150.000 habitantes y no tiene zonas deportivas en todo el barrio. Este era uno de los pocos que había. Hay canchas de deporte de baloncesto, hay como alguna lavapiés ahí al fondo, o sea, pero este era el único. Entonces, algún iluminado, o sea, se le ocurre derribar esto, ¿no? O sea, antes de la crisis. Y a ese iluminado se le ocurre derribar eso pensando que luego va a tener dinero para hacer otra cosa. Que iban a hacer un centro comercial de 5.000 plantas, con discotecas, con no sé qué, y luego la piscina en una de las plantas, todo muy guapo. Pero claro, se fue el dinero y se quedó el solar ahí vacío, o sea, con el derribo. O sea, y se gastaron el dinero en la demolición y luego en sacar los escombros. O sea, se pasó el solar ese 2 años vacío. 2 años vacíos, sin ningún tipo de uso y además con toda esa situación de hemos jodido un equipamiento público en el barrio. O sea, entonces empieza a aparecer como un determinado interés para ver qué se podía hacer un poco en ese solar. O sea, un solar muy céntrico, también la ciudad de Madrid, yo creo que estábamos un poco en el momento tabacalera, creo que era tabacalera el único espacio que concentraba casi toda la actividad dentro de la ciudad. Patio, tabacalera, el patio se había descafeinado un poco, tabacalera estaba cogiendo fuerza, pero dentro de la ciudad no hay muchos sitios donde poder desarrollar actividades de gestión ciudadana. Entonces aparece como esta oportunidad, aparece una cosa como tan rara como era o sea, que es una cosa muy marciana, que es ¿cómo se llama? La noche en blanco, o sea, que es una cosa como maravillosa. 1 millón de euros lo gasto en una noche, o sea, es gestión cultural ahí a tope, o sea, el eventismo por antonomasia, o sea, bueno, aparece la noche en blanco, o sea, y abren ese solar, o sea, abren este solar, o sea, para que monte una intervención un colectivo. Exit, que es un colectivo francés, o sea, y hacen una piscina pública que se queda abierta durante 1 mes. Estuvo muy bien, el colectivo este es un colectivo que le tenemos mucho cariño, de hecho nosotros estuvimos ayudando un poco a poder abrir ese espacio. ¿Qué pasó? Que como se abre la puerta, la gente del barrio empieza a entrar en ese espacio. Y como empiezan a conocer ese espacio, empiezan a plantearse un poco las potencialidades de ese espacio. Y como conocen un poco esas potencialidades, empiezan a pensar un poco cómo nos podemos organizar para solicitar ese espacio, ¿no? Y empieza ya como toda la construcción de un proyecto, o sea, se llaman a los colectivos clásicos, típicos de tal, oye, ¿cómo lo hacemos? Tal, los zulos, no sé qué, nosotros, los demás allá. Empiezan a llamar como a una serie de colectivos para ver cómo se gestiona un poco la posible cesión de ese solar. O sea, se llama al ayuntamiento primero, ¿de quién es el solar? Porque el solar, las propiedades son múltiples. O sea, hay como propiedades, este solar del ayuntamiento, aunque sea el Ayuntamiento de Madrid, los departamentos son independientes. Una cosa es urbanismo, otra cosa es medio ambiente, otra cosa es cultura. En este caso, este solar es de patrimonio. O sea, que es el que al final concentra casi toda la propiedad, ¿no? del Ayuntamiento de Madrid. Una vez que se localiza al personaje, se empieza la negociación con ese personaje
Toca el personaje, dice, la primera toma de contacto dice, pero ¿yo qué gano de esto? O sea, que era un poco cuando tú le planteas una cesión, se dice, oye, yo te quiero una cesión para que lo gestionen los vecinos. Los vecinos, pero ¿y qué ganamos de esto? ¿No? O sea, los políticos, ¿yo qué gano? ¿Rentabilidad económica? No. ¿Rentabilidad política? Bah, era el PP, tampoco, ¿no? O sea, pues entonces, ¿qué ganamos? ¿No? O sea, entonces, bueno, en ese momento hubo un rechazo, se tira para atrás la propuesta, se empieza un poco como a buscar como herramientas de presión. Las herramientas de presión, como en este caso, las clásicas, fueron un poco las mediáticas, ¿no? Salíamos a hacer trabajo con la prensa, reclamando, denunciando la situación y, bueno, dio la circunstancia que funcionó esa herramienta de presión y se dio también la circunstancia que coincidía con el momento electoral, las elecciones en ciernes y que eso era una posibilidad de sacar esa rentabilidad política que antes no la veían y ahora sí. Porque ahora se apoyar procesos participativos sí que molaba al PP, o sea, en el momento de las elecciones del 2008, o sea, igual que anteriormente no la veían, ¿no? Entonces, se consigue la cesión de solar y no solo se consigue la cesión de solar, sino que se consigue 50.000 euros de financiación para arrancar el proyecto, que fue un poco con lo que arranca el campo de cebada. La cesión del solar es una cesión de uso temporal a 5 años, está revisable con una serie de condiciones. Ese convenio es accesible, es un convenio que tiene 3 páginas que determina una serie de limitaciones de qué actividades y qué usos pueden desarrollar en ese espacio. Y ahora, como sabéis, ese solar ya se ha cerrado, o sea, recientemente. O sea, el campo de cebada se cerró en el mes de enero, pero precisamente porque se va a construir por fin la piscina municipal, ¿sabes? O sea, entonces, la mitad del solar se va a quedar como un solar, como una plaza, y la otra mitad sí que va a ser una piscina y se van a olvidar de la discoteca, de tal, de lo otro, de etcétera, ¿no? O sea, entonces, bueno, este es uno de los casos que creo que es como clásico. Otro de los casillos, un minuto, ¿no? O sea, otro de los casillos que quería contar así rápido es el de Cinema Usera. Pues lo cuento un poco lo voy a contar solo por algunas cosas que tienen que ver un poco con esa de los modelos, o sea, con las posibles mediaciones. Bueno, esto es un trabajo que surge en un contexto institucional, el Ayuntamiento de Madrid, el área de cultura, que también son bastante iluminados dentro del área de cultura, o sea, y deciden un poco cómo hacer como intervenciones urbanas en el territorio cuando sus competencias no son esas, ¿no? O sea, entonces, bueno, aparecen contradicciones dentro de la propia institución, ¿no? O sea, y ahora os cuento cuáles son esas contradicciones. Bueno, hago un paréntesis y os cuento una cuestión. Bueno, el área de cultura nos da como esto, nos conecta con unos agentes del barrio, empezamos a trabajar juntos, definimos un proyecto y vemos un poco con un presupuesto que nos han dado, que en este caso eran 6.000 euros, ¿qué podemos hacer? Se determina que el proyecto era un cine de verano, se desarrolla con un proceso participativo, unas gradas, un no sé qué, no sé cuántos, y vemos que se nos ha ido un poco la olla y no tenemos dinero y tenemos que buscar pues, materiales, etcétera, de cómo puede un poco hacer crecer el proyecto. Entonces, aparece una oportunidad, que no sé si sabéis, bueno, esto es hay como una mediación en este caso. Los bancos de Madrid, o sea, durante mucho tiempo, y bueno, sobre todo, antes de irse a Ana Botella, que hubo una gran piñata, empezó como a hacer como obras así a lo loco, o sea, cambiando todo tipo de cosas, o sea, y una de ellas fueron, por ejemplo, el mobiliario urbano, o sea, entonces, colegas, ahí, cámbiame todo el mobiliario urbano de la ciudad, o sea, entonces cambiaron todo el mobiliario y lo que hacían era tirar ese mobiliario urbano, toda esta madera, es una madera tropical de Iroko, tal, cojonuda, lo tiraban entero, o sea. Entonces, bueno, descubrimos eso y dijimos, oye, vamos a hablar con el área de medio ambiente, se va a hablar con una serie de colectivos con el área de medio ambiente, para otros proyectos empieza a arrancarse un poco esa cuestión y se posibilita un canal donde esa madera se puede utilizar para iniciativas ciudadanas. O sea, de hecho, bueno, nosotros lo usamos para el cinema, se ha usado en otros colectivos en diferentes formas y ahora lo que se ha planteado, lo que pasa es que ahora ya nadie cambia tantos bancos, entonces ya no hay tanta madera, ¿no? O sea, pero lo que se ha planteado es ceder ese material a través de un canal abierto, esto es el área de medio ambiente, lo cede a huertos urbanos, ¿no? Para poder hacer desarrollos bancales, mobiliarios dentro de los huertos urbanos de Madrid. Es una herramienta que os cuento esto porque al final la mediación lo que ha posibilitado es protocolizar de alguna manera canales que antes no eran accesibles. Normalmente la mediación que nosotros estamos un poco planteando tiene que ver básicamente un poco con eso, ¿no? De cómo regularizar, porque hasta el momento las relaciones administrativas son relaciones de personales, ¿no? Tú conoces a alguien, tienes la posibilidad de acceder, pero si no conoces a nadie, ya te quedas fuera, ¿no? O sea, entonces, nosotros entendíamos que tendríamos que ver que gente que no tiene la capacidad de acceder por lo que sea, pueda tener como un canal, o sea, transparente, abierto y accesible para poder un poco acceder en las mismas condiciones que podría acceder cualquiera de nosotros, ¿no?
El cine, como os digo, bueno, el cine se instala en un solar, y esta es la otra parte, se instala en un solar que es de propiedad municipal. O sea, bueno, no se sabe de quién es ahora, por lo visto, ¿sabes? O sea, en teoría era de propiedad municipal. Es un descampado que dicen que es una zona verde, que en teoría era del área de medio ambiente, pero que no, que luego es del área de... O sea, que no, que luego dicen que es de la Comunidad de Madrid, nadie sabe de quién es, o sea, pero acaba instalándose allí. Pero la cuestión muy importante, al margen de esta casuística, es que, lógicamente, cuando estamos acostumbrados a ver solares, hay un tema importante. O sea, los solares tienen una valla que delimita un recinto. Y en ese recinto tú tienes una responsabilidad civil asociada para lo que ocurra dentro de eso. Esto es la calle. O sea, y en la calle las normas las ponen ellos. O sea, no las pones tú. O sea, y por lo tanto llegamos un poco como a romper un poco una determinada lógica, porque claro, el mobiliario está normalizado. O sea, tú no puedes poner cualquier mobiliario. Porque si hay un accidente, te pone una denuncia a un vecino, oye, que me he caído este mobiliario, ¿qué tal? Si no está normalizado, lógicamente, tienes unos riesgos, ¿no? Pues conseguimos otra vez abrir como otra vía, o sea, con el propio ayuntamiento, para intentar un poco abrir como un cierto camino de cómo se podía un poco como generar como un determinado mobiliario en un espacio público que en principio no estaba habilitado para ello, ¿no? O sea, esto es un caso como bastante interesante, que os lo voy a mencionar muy rápido, como me queda un minuto, o sea, pero que si lo tenéis tiempo, como os digo, toda la información la tenéis en web, ¿no? O sea, la otra cuestión importante también aquí, o sea, que dentro un poco de esa mediación es que se ha conseguido también, por ejemplo, esto es, en teoría, el ayuntamiento es un centro cultural para ayuntamiento, ¿vale? O sea, porque tienen como X en esta casilla, ¿no? Centro cultural X, ¿vale? Pues esto es un centro cultural. Y esos centros culturales tienen modelos de gestión concretos, o sea, son los X, ¿no? Los lleva como un privado, sobre todo una empresa privada que hace cosas, ¿no? Entonces, normalmente tú no puedes acceder a programar en un centro cultural, ¿no? O sea, porque la programación te viene impuesta, te viene dada, ¿no? O sea, entonces, bueno, aquí entendíamos que, lógicamente, como en un centro social o como en cualquier otro lado, pues esa programación tenía que estar participada, ¿no? Entonces, se posibilitaron unas determinadas herramientas para que eso ocurriese. Y, sobre todo, una cuestión que es clave, aquí, esto es la calle, se proyectan películas, se proyectan tal. Claro, cuando tú haces una actividad en la calle, cada día que haces tienes que pedir un permiso. Voy a hacer una manifestación, permiso. Voy a hacer no sé qué, permiso, para cada día. Y esto está funcionando todo el año. No existe un permiso para todo el año, para hacer una actividad todo el año. Entonces conseguimos hacer como una especie de convenio o de licencia de actividad de tarifa plana, que la llamamos, con el ayuntamiento, donde podíamos un poco desarrollar un poco esta actividad y se abrió como también otra brecha, o sea, donde podíamos un poco como generar como otra posibilidad, ¿no? El último, mira, esto es, aparte lo traía un poco, porque esto es Vallecas, este es este barrio, para que veáis un poco estos son nuestras naves, o sea, esto era nuestro barrio, un barrio de ocupación, o sea, un barrio de ocupación informal, o sea, que también se consiguió en los años 70, que esto ya viene de mucho atrás, bueno, más bien en los 80, los 70 todavía no había posibilidad, o sea, en los años 80, ya cuando ya se había muerto ya el bicho, o sea, empieza a aparecer un poco la posibilidad de negociar el realojo de los vecinos en el territorio. Este proceso se consigue a través de un realojo in situ. Los vecinos no se los llevan a otro barrio, sino que se les realoja aquí. O sea, se realoja en torres, fundamentalmente, por eso veis esta morfología de territorio. Pero bueno, es una gran ventaja, se rompe una cierta estructura, pero bueno, por lo menos se mantiene la cohesión del territorio. Esto viene como es una historia muy larga, pero son los procesos de lucha vecinal que fueron importantísimos en casi todo el territorio nacional, Barcelona, Zaragoza, en muchas ciudades, donde esto fue como muy clave. Entonces, bueno, nosotros hicimos como todo un trabajo de investigación de todo este proceso vecinal, su importancia. Vale, y nada, simplemente, en esos 2 minutos que me quedan, o sea, la importancia de esta historia es que, bueno, hicimos como una serie de intervenciones. Esta fue una de ellas y pusimos un cartel que está puesto ahora allí, está en la calle, es muy cerquita de aquí, o sea, un cartel donde ponía una de las frases de ese movimiento vecinal. ¿Qué os cuenta la mediación? Este cartel, bueno, esto viene también de otras ayudas del Ayuntamiento de Madrid. Cultura, como siempre, que nos da unas ayudas que luego son imposibles de ejecutar porque no tienen la capacidad y las competencias para hacerlo. Entonces conseguimos, de alguna manera, pues a través de un poco de una cierta negociación, plantarlas allí de manera temporal, que era la excusa, ¿no? Ya hemos metido el caballo de Troya, o sea, temporal, te lo vamos a dejar solo 3 meses, ¿eh? O sea, se consigue ese permiso temporal, o sea,
Y luego conseguimos, a través de los vecinos, se generó como toda una plataforma con el movimiento vecinal, insertamos en una cosa que se llama el Museo de Esculturas al aire libre de la ciudad, lo conseguimos insertar de la ciudad de Vallecas, porque normalmente esos museos de esculturas están en el norte de la ciudad o en el centro de la ciudad. Aquí hay uno que viene un poco de esos procesos participativos de los 70. Lo insertamos ahí y los vecinos lo defendieron como un elemento escultural más dentro de ese conjunto. O sea, y por lo tanto, los políticos se vieron obligados a regularizar esa propia escultura. Ya os digo, es un proceso también largo, también lo encontráis ahí en web. Conseguimos regularizar esa escultura y, de hecho, ahora mismo está clasificado como un bien cultural patrimonial. La cosa esta, o sea, después un poco de pasar por ahí. Y como os había dicho, es un poco, hay como muchos caminos, hay muchas herramientas, hay muchas opciones. O sea, hay algunas como de algunos lados que están dentro, incluso dentro de la propia institución, estás trabajando con la propia mediación. Hay veces que tienes que hacer mediación con los propios agentes que participan. Y bueno, aquí quería traer un poco ese catálogo posible. Bueno, gracias otra vez. Mira, es verdad. Perdón, Santi. Mira, participa, Santi, ven. Ven, ahora participa. Bueno, tenemos unas caretas que hay que recortar, que queremos ponérnoslas así para que